Que el Señor te bendiga, amado hermano, amada hermana. Bienvenido a este programa Cristo de las Naciones. Te mandamos un fuerte abrazo de parte de Melodías de Dios, de Radio Melodías de Dios, la radio que está con vos. Y esta hermosa tarde, hermanos y hermanas, queremos estar hablando de un tema que nos ha llamado la atención y es del descuido espiritual. Déjenme decirle, hermanos, que hay muchas áreas que el enemigo aprovecha para atacarnos. Y una de las prédicas que estábamos hablando la semana, hace como 2 semanas me parece, fue el desánimo. Muchas veces el enemigo va a atacar a esas personas que han caído en desánimo, que dicen, ya no puedo salir adelante con mi familia, ya no puedo salir adelante con mis hijos, ya no puedo salir adelante con mi vida, y comienzan a perder la fe, comienzan a desanimarse. Se han desanimado porque quizás los líderes no están dando un buen testimonio, se han desanimado porque la iglesia no está bien, la familia, problemas por doquier, y comienzan a desanimarse. Y déjenme decirle, hermanos, que el enemigo va a aprovechar el desánimo para atacarte. Por eso es bien importante que puedas quitar todo desánimo de tu vida y puedas levantarte de nuevo y decir, si he caído y estoy en desánimo, me levanto en esta hora. La palabra de Dios dice, 7 veces cae el justo y las 7 veces será levantado. Y eso estábamos hablando la vez anterior, pero esta tarde yo quiero que hablemos de otra área que el enemigo aprovecha para atacarnos, y es el descuido espiritual. Y yo quiero que me acompañen, hermanos, en la carta a los Hebreos. Vámonos ahí a la epístola de los Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Dicho sea de paso, esta carta es una de las cartas que da un poco de conflicto a la hora de que ingresara en el canon, por el hecho de que no sabían si realmente fue escrita por Pablo o por Bernabé. Esos son como los autores más grandes y los autores que piensan que fueron los que escribieron esta carta, pero yo me inclinaría a creer de que fue Pablo el que la escribió. Él fue el que conocía un poco más de la cultura hebrea. De hecho, esta carta va dirigida meramente a los hebreos y a los cristianos que eran judíos, que se convirtieron al cristianismo y que después de tantos conflictos, cuando estaba la persecución del primer siglo a la primera iglesia, ellos querían salirse del evangelio. Entonces, prácticamente ese es el contexto, y aquí también en la carta de los Hebreos se exalta a Cristo sobre todas las cosas que tienen los judíos, sobre los ángeles, sobre las promesas, sobre los patriarcas, sobre el sacerdocio, y a Cristo siempre lo ponen en la cúspide. De hecho, el tema central de esta carta es la supremacía de Cristo. O sea, Cristo, el supremo de todas las cosas, la deidad de Cristo sobre todo y sobre todos. Vaya, vámonos allí al capítulo 2, el versículo 3. Mire, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, oiga bien el término ahí, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron, Ahí me impacta el término que dice, si descuidamos. ¿Cómo vamos a escapar, hermanos? Nosotros, si descuidamos una salvación tan grande. Por eso es bien importante que puedas cuidar tu salvación, que puedas cuidar tu relación con Dios. Y créanme, hermanos, Pablo en una de sus epístolas dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Es bien importante que estemos cuidando lo que Dios nos ha dado. ¿Qué cosa nos ha dado Dios? Los que tienen familia, hombre, es lo que Dios te ha dado y tienes que cuidarlo bien. Y de hecho yo quiero que toquemos acá, hermanos, ciertas áreas que hay que cuidar, que no hay que descuidar. Ciertas áreas que tenemos que cuidar como cristianos, cuidarlas, estar pendientes, estar velando, estar al tanto de cómo están estas áreas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque podemos descuidarnos, hermanos, y cuando nos descuidamos cometemos errores. Y el caso más práctico que se me viene a la mente es de David. David, siendo el capitán, el general del ejército de Israel, un día se levanta y dice, ay, este día me voy a quedar en la cama. Le obedeció a sus emociones.
ahí vemos la importancia también de tener dominio sobre nuestras vidas, sobre nuestras emociones. De hecho, esta tarde yo tuve la oportunidad de estar ministrando a unos jóvenes en base a esto de los pensamientos, las emociones y las acciones que esto nos lleva al resultado de nuestra vida. Lo que pensamos genera una emoción, lo que nos emociona genera una acción y nuestras acciones generan resultados. Entonces yo les decía que en base a las emociones ellos tienen que tener control, porque muchas veces comenzamos algo y a la otra semana lo dejamos aventado. Y es bien importante no ser descuidados en nuestra vida, porque esto le pasó a David. David dijo, no, este día me voy a quedar un ratito acostado, no voy a orar, no voy a leer la Biblia, no voy a ir al culto. Se levantó y lo primero que vio fue la tentación. ¿Por qué? Porque el enemigo aprovecha, hermanos. El enemigo va a atacar a alguien que esté descuidado espiritualmente, a alguien que quiera dejar de congregarse. El enemigo lo va a atacar. Y eso pasó con David. Al fin y al cabo cayó con Betsabé. ¿Por qué? Por descuido. El descuido es un área que el enemigo usa para atacarnos. Pero ¿qué áreas pueden preguntarse ustedes? Debo de cuidar con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. La primera área, hermanos, que tenemos que cuidar es nuestra relación con Dios. Es lo primero, hermanos. Es lo primero. El enemigo va a querer moverte de donde estás, te va a querer mover de la iglesia, te va a querer distraer al tiempo de la oración, te va a querer mover de tu altar de oración. ¿Por qué? Porque él sabe que si tú estás orando, tú le vas a hacer estorbo a él. Tú vas a ser un guerrero, vas a ser una oposición para él. Entonces, una de las áreas que hay que cuidar con mucho temor, con mucho temblor, hermanos, es nuestra relación con Dios. ¿Y cómo debe ser nuestra relación con Dios? Bueno, hay que estarlo buscando en oración, hermanos. De hecho, yo les mencionaba hace poco a la iglesia que 3 áreas que debe de cuidar la iglesia de vivir en lo práctico es orar, ayunar y dar. Son 3 cosas que debemos de hacer como iglesia. Orar, ¿por qué? Porque la oración es la que me acerca a Dios. De hecho, creo que damos un estudio la vez pasada donde hablamos del WhatsApp de Dios, que es J333, que cuando tengas un problema, que cuando te sientas en aflicción, marques al J333. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Dios no te va a dejar colgado, Dios no te va a dejar en espera, Él te va a atender. Entonces es bien importante, hermanos, no descuides tu oración, tu tiempo con Dios. Es lo más importante en la vida, es lo más importante. Por eso la palabra dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a venir por añadidura. ¿Quieres que todo te salga bien? No descuides tu relación con Dios, no descuides tu relación con Él, que Él sea la prioridad en tu vida. La oración, la lectura de la palabra, no se aparten de ti el libro de la vida, sino que medita de día y de noche en él. ¿Para qué? Para que seas prosperado. La palabra meditar en el hebreo significa rumíes, comer, alimentarte de la palabra de Dios. ¿Querés crecer espiritualmente? ¿Querés andar fortalecido espiritual, emocional, físicamente? Busca la palabra de Dios, llenate de sabiduría. ¿Querés tomar buenas decisiones? Andate a la palabra de Dios. Siempre es bueno estudiar la palabra de Dios, hermanos. Y ustedes pueden decir, ¿cómo la puedo estudiar? Pueden estudiarla de manera sistemática. Yo, de hecho, al principio estaba implementando estudiar el libro de Juan y leía un proverbio diario, el proverbio del día. Ahorita, estoy leyendo el libro de Juan y estoy leyendo a la par el libro de Romanos. Verán que se siente tan... Uno puede complementar la escritura de la gracia, donde en Romanos Pablo habla mucho acerca de la gracia, cómo somos justificados, salvos, solo por creer, no por obras. Y lo contrastamos con el libro de Juan, con el Evangelio de Juan, donde habla del amor, de la pasión de Cristo, donde vemos a Jesús haciendo milagros, vemos a Jesús ministrando a sus discípulos y haciendo muchas maravillas, y uno dice, wow, Dios vino a dar su vida por amor a mí. Y de hecho tenemos en Juan el versículo que decimos que es como el centro de la Biblia, ¿verdad? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida
para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces es bien importante, llénate de la palabra, llénate, aliméntate. ¿Quieres tener argumentos, bases bíblicas? ¿Quieres usar bien la espada? La palabra es la espada que nosotros tenemos. Cuando venga un dardo del enemigo, el enemigo siempre, si nosotros andamos descuidados, va a querer tirar dardos, pero como nosotros ya hicimos nuestra tarea de llenarnos, vamos a sacar la espada y vamos a reprendo esa tentación, reprendo ese pensamiento, reprendo, eso no es de mi naturaleza, eso no es de un hijo de Dios. Y vamos a comenzar, hermanos, a vivir en base a lo que la palabra nos da. Lo que yo quiero enfatizar en este punto es que no descuides la prioridad en tu vida, que debe ser lo espiritual. No es las cosas materiales de este mundo, hermanos. Es lo natural, es lo espiritual. Es lo espiritual lo más importante. Estarte alimentando. ¿Y qué otro punto? No descuides el congregarte. Muchos dicen, no, si yo ya me puedo la Biblia, si yo ya sé lo que va a hablar el pastor. Entonces se están descuidando. Unos lo que hacen que llegan tarde a la iglesia, llegan tarde a la alabanza, y cuando llegan con un espíritu de religiosidad a criticar lo que el pastor está hablando. ¿Por qué? Porque su corazón no ha estado preparado, porque es en la alabanza donde Dios comienza a ministrar, a liberarnos, porque muchos llegamos cargados, hermanos, llegamos con problemas, angustiados, afanados, pero cuando nos metemos en la alabanza, ahí como que Dios comienza a limpiar y estamos preparados para la palabra de Dios. No olvides congregarte, congrégate. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Si aquel está caído, si aquel no se quiere congregar, no seas igual que él. Tú eres diferente. Tú eres de otra estirpe, de otra marca. No tienes por qué estar siguiendo los patrones de otros. Que porque el líder hace eso, yo lo voy a hacer. No lo hagas. No mires el ejemplo de otros. Mira el ejemplo de Jesús. Entonces es bien importante, tu relación con Dios es lo más importante. No descuides tu relación con Dios. ¿Cuándo es que los lobos rapaces atacan a las ovejitas? Cuando las ovejitas andan descarriadas, lejos del rebaño. ¿A quién el enemigo va a atacar y va a dañar? A aquel que está lejos del rebaño. Tienes que estar en el calor del cuerpo, en el calor de la iglesia. Tienes que entender que eres la novia del Señor, y la novia del Señor tiene que estar en un continuo crecimiento, porque muchos todavía vivimos como niños, y Dios no se va a casar con una niña espiritual. Dios no se va a casar con una niña, Dios se va a casar con su novia madura espiritual, una novia que dice la palabra pura y sin mancha, la iglesia, la esposa del Cordero. Y Dios, y es cuando nos congregamos, es cuando comenzamos a tener la sabiduría para quitarnos todas esas manchas. Muchos todavía tenemos manchas que adquirimos en el mundo, pero cuando yo comienzo a meterme con Dios, Dios las comienza a quitar. Algo que te puedo decir de tu relación con Dios y te puedo aconsejar es de que hay una receta, eso es lo que quiero decir. Hay una receta, los pepinillos creo que se llaman. Para preparar los pepinillos, primero se cortan los pepinos y se echan en un frasco con, ¿cómo es que se llama eso? Con vinagre. Para que se echan los pepinos y el vinagre, para que se conviertan en pepinillos. Los pepinos tienen que absorber todo el vinagre que está en el frasco, que ha sido derramado. Lo mismo pasa, hermanos, con nuestra vida. Cuando comenzamos a adquirir la esencia de Dios, cuando comenzamos a adquirir la presencia de Dios, cuando pasamos tiempo con Él, cuando estamos metidos en el frasco con Él, cuando pasamos tiempo con Él, esta sustancia logra crear esta receta que se llaman los pepinillos, porque los pepinillos han pasado mucho tiempo en esa sustancia, han absorbido. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, pasar tiempo con Dios, absorber todo lo bueno de Dios, todo lo de Dios, porque de Dios todo es bueno. Entonces, tu proceso de transformación va a ser más rápido dependiendo cuánto tiempo le dediques a la presencia de Dios, cuánto tiempo le dediques a llenarte de su palabra. Tu proceso de crecimiento, de transformación, de perfección va a ir encaminado a eso. ¿Cuánto tiempo permaneces cerca de Él? ¿Quieres dar fruto?
Pasa pegado a Jesús, buscándolo a Él. Otra recomendación que te puedo dar: busca gente que quiera parecerse a Jesús, porque todavía muchos cristianos tienen amistades que ni quieren nada con Dios. Yo algo que he aprendido en mi vida de que hay dos formas de ser impartidos espiritualmente. La impartición viene por la imposición de manos, que una persona puede transferirme dones, puede transferirme su unción por la impartición de las manos, pero yo también puedo ser impartido con quienes convivo. Si tú convives con gente chabacana, con gente mal hablada, eso te están impartiendo, eso estás recibiendo y eso estás reproduciendo. Por eso es importante buscar gente que quiera parecerse a Jesús, gente que realmente quiera amar a Jesús. Y esa es una de las recomendaciones que puedo darte para que cuides tu relación con Dios, porque estamos hablando de no descuidar tu relación con Dios. Otra área que el creyente tiene que cuidar mucho es nuestra relación con nuestros familiares. Dios nos va a demandar nuestra familia. Tu primer ministerio no es el cargo que tienes en la iglesia, es tu familia. Tienes que estar pendiente de orar por ellos. De hecho, hace poco una persona oraba por mí y me decía: Andy, tenés que orar más por tu familia. Yo a veces me pongo las cargas de muchas personas que están en la iglesia, pero muchas veces dejo de orar aún por mi vida y por la de mi familia. Pero yo he entendido algo, hermanos, que el único tesoro que vamos a llevar a los cielos no son riquezas de este mundo, es nuestra familia. La perla más grande que podemos llevar a los cielos es decirle al Señor: Señor, aquí está lo que me diste, mi familia. Los que son padres de hogar, los que son padres, guarden de sus hijos. Esas son las perlas preciosas que ustedes le pueden presentar a Dios. Que un día podamos presentarnos delante de Dios y Él pueda decirnos: buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Pero va a haber muchas personas que van a llegar delante de Dios y Dios les va a decir: ¿y por qué venís vacío? ¿Por qué no me traes nada? Yo te di dones, yo te di talentos, ¿por qué no los usaste para ganar a tu familia, para ganar a otras personas? Entonces, nuestra relación con nuestros familiares es bien importante, hermanos. ¿Cómo está su relación con sus hijos, los que son padres, los que son esposos? ¿Cómo están sus relaciones? Es bien importante restaurar el matrimonio, hermanos. Que vuelva ese coqueteo, que vuelva ese primer amor, que vuelva ese noviazgo en los que ya están casados. Porque muchas veces entran en la monotonía, ya no se disfrutan, ya no quieren pasar tiempo uno con el otro. Tienen que aprender a encender la llama de nuevo. Conviértanse en niños. De hecho, la palabra dice que el que no se vuelva como un niño no va a entrar al reino. Vuélvanse otra vez como niños, porque muchas veces yo he notado que los matrimonios, los padres se vuelven tan estrictos de que no, que tengo la agenda muy apretada, que tengo que hacer esto, y le dedican menos tiempo a su esposa o viceversa, y van perdiendo su hogar. Y al final vemos que solo la esposa llega a la iglesia, el esposo se queda. Y muchas veces la esposa ni le deja nada hecho al esposo. Y es por eso que comienzan a criticar la iglesia. No, hombre, si mira, la mujer dice que es cristiana, pero ni comida me hace, pero ni me atiende. Entonces, iglesia, tenemos que ser coherentes. Tenemos que ser coherentes. Primero es lo que Dios nos ha dado. Tienes que cuidar de tu familia para que no hablen del evangelio. Cuida del tesoro que Dios te ha dado, tus hijos, tu esposa. Cuídala, regocíjate con esos dones que Dios te ha dado. Esos son dones, son regalos que Dios te ha permitido administrar. Y que un día Él te va a pedir cuentas de todo eso. ¿Qué recomendación les puedo dar acá, hermanos? Sírvanle a la familia, sirvámonos unos a otros, ayudémonos, quitémonos ese estigma de que el hombre no puede lavar los trastes, no puede ayudar en la casa. No, hermanos, lo podemos hacer. A veces a las esposas les toca bien duro. Yo conozco mujeres que trabajan, son amas, que trabajan también en la casa, o sea, hacen un montón de cosas. Y parte también porque las mujeres, Dios las ha creado con un diseño muy especial, que tienen esa fuerza, esa capacidad. De hecho, estaba viendo un estudio donde dicen que la corteza cerebral de la mujer es más gruesa que la del hombre. Por eso la mujer puede enfocarse en muchas tareas y hacerlo bien. En cambio, el hombre, o sea, solo se enfoca en una para poder hacerlo bien. Entonces, eso, ayudémonos, tratemos de crear paz en nuestro entorno familiar. La paz es algo que Dios da, pero también es algo que yo construyo.
¿Cómo puedo decir que soy cristiano, que amo a mi familia, que amo a Dios, si no perdono a mi familia, si no perdono a mi hermana, a mi hermano, de sangre? Entonces es bien importante eso, iglesia. Tenemos que cuidar mucho nuestra relación con nuestros hermanos. Al fin y al cabo, vamos a pasar una eternidad con ellos. Y muchos estamos en la iglesia y estamos envidiando al hermano, estamos criticando al hermano, nos estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Hey, somos familia, es nuestra familia espiritual. Tenemos que guardar de ellos. ¿Saben algo que yo he aprendido, hermanos, y que procuro hacer? La exaltación de todos, hermanos. Que todos puedan ser exaltados, que cese esa cultura en Latinoamérica, en la iglesia de Latinoamérica, que hacemos leña de que se cae, que pisoteamos al soldado que se ha caído. Nosotros somos el único ejército que acabamos con los que han caído en batalla. No somos aquellos que nos los ponemos en el hombro y le decimos, hey, yo puedo con tus cargas, venite, yo te voy a ayudar, oremos juntos, salgamos adelante de esta crisis, levántate de ese desánimo. Procuremos, hermanos, la exaltación de todos. A ese término me refiero que todos estemos bien, hermanos, que si aquel está bien con Dios, que procuremos que todos estén así, que todos estén siendo usados por el Señor, que todos estén sirviendo en la iglesia. Procuremos eso, hermanos, para que todos seamos bendecidos, porque muchos queremos bendición, pero no queremos hacer nada para el Señor, hermanos. El reino de Dios. Ayer estaba escuchando algo que me impactó mucho y quizás esto lo vamos a dejar como en paréntesis. Cuando Dios comienza a activar sus promesas, cuando yo comienzo a cumplir principios del reino. Dios no va a activar promesas en nuestras vidas si nosotros no estamos comprometidos con vivir los principios del reino. Es que nosotros somos ciudadanos y tenemos otro régimen de justicia, otro régimen de leyes, otros principios que cumplir. Entonces, yo quiero ser bendecido, pero no me rijo en base a los principios del reino. ¿Cuáles pueden ser algunos? Orar, tener un altar familiar. Hoy en las iglesias ya no se habla de altar familiar. Queremos que nuestros hijos sean bendecidos, que Dios los use, pero no les estamos llevando a un altar familiar. No les estamos profetizando en el nombre de Jesús. Dios te va a levantar para ser un ministro de bendición, una ministra de bendición. No estamos haciendo eso. Entonces, es bien importante. Cuando Dios activa promesas en mi vida, cuando yo activo y vivo principios del reino. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos ayudar al pobre, no queremos ir a predicar a orfanatos, no queremos darle alimento al pobre, no queremos darle abrigo al necesitado. Entonces, o sea, estamos viviendo como todo el mundo vive, no como realmente debe de ser, hermanos. Y eso como en paréntesis. Otra área que debemos de cuidar, hermanos, es nuestra salud, hermanos. Esa otra área que tenemos que cuidar es muy importante, hermanos. Hay un término que mi pastor ha estado mencionando, sanarse en salud. Muchos podemos estar bien ahorita en salud, pero nos podemos descuidar por la mala alimentación, por no dormir bien, por pasar preocupados. Algo que les recomiendo, iglesia, no se preocupen tanto. No se afanen tanto, hermanos. Miren, muchas de las enfermedades que nosotros podemos estar viviendo son por pasar preocupados. Que el problema de que pagar esto, que la iglesia, que la familia. No, déjaselo al Señor. Descansa en el Señor. En el Señor. Y esto quizás es para los jóvenes. Cuídense. Sánense en salud. Ahorita que están bien, cuídense. Cuídense espiritualmente. Es que algo que tenemos nosotros como seres humanos, hermanos, somos bien raros realmente, porque nosotros como seres humanos valoramos las cosas cuando ya no las tenemos. Cuando no tenemos salud, es que comenzamos a decir, ¿por qué no hice esto antes? ¿Por qué no me cuidé? Y comenzamos a valorar, pero ya cuando tenemos el problema. Cuando el esposo se muere, ahí es cuando la esposa dice, ¿por qué no lo valoré? ¿Por qué no lo cuidé? ¿Por qué no lo apapaché? ¿Por qué no lo atendí? Pero en vida no lo quieren cuidar. Y así es con nuestros padres también. En vida tenemos que valorar a las personas. En vida tenemos que cuidarnos, hermanos. Ahorita que estamos bien, hermanos, valoremos a las personas, disfrutémoslas. Miren, hermanos, que no puede pasar ni un solo día en que a las personas que están cerca les podamos hacer saber lo muy importante que son para nuestras vidas, lo importante que son.
Los líderes que están ministrando iglesias, háganle saber a su iglesia lo importante que son para Dios, que Dios no los ha escogido solo para que estén en una silla. Dios los ha escogido para más. Dios los ha escogido porque los quiere usar, los quiere bendecir. Háganle saber lo importante que son para Dios, porque hoy se da mucho esto de que muchas iglesias están siendo maltratadas porque los líderes no se están cuidando y no están teniendo una buena relación con Dios y maltratan a la novia del Cordero. Cuidado con maltratar a la novia del Cordero. Tenemos que tener mucho cuidado con la iglesia. Es la esposa del Cordero. Lo que tenemos que hacer, iglesia, es, y esto quizás para los pastores, es ministrarlos a ellos, formar el carácter de Cristo a la iglesia. Y esto no lo vamos a hacer solo predicando, esto lo vamos a hacer viviendo lo que predicamos, tratando de dar el ejemplo con nuestro testimonio. Porque eso ha pasado en estos últimos tiempos. Muchos predicadores preparan buenas ponencias, pero no viven lo que están predicando. Y tenemos que hacerlo, hermanos. Mi consejo es esta tarde, hermanos, que no descuides tu relación con Dios. Muchos cayeron por eso. Muchos ministros de Dios, ¿por qué caen? Porque se descuidan en su relación con Dios. Jesús de Miranda fue un pastor de que él comenzó bien. Él venía de una iglesia evangélica, pero de ahí se desconectó de su relación con Dios y después comenzó a decir que era el anticristo. O sea, mucha gente comienza bien, pero cuando se descuidan con Dios, caen. Dime de alguien que cae y te diré de alguien que ha perdido su relación con Dios. Cuando comenzamos a sentirnos más vulnerables es porque algo no estamos haciendo bien. Cuando entra el temor en nuestras vidas, cuando entra la opresión, la esclavitud, es porque no estamos haciendo bien las cosas y nos estamos dejando dominar por lo que nos rodea. Tienes que liberarte de eso. Vamos a orar esta tarde. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser muy cuidadosos, Señor. Espíritu Santo, te queremos pedir perdón, Señor. Nos queremos reconciliar contigo porque muchas veces descuidamos tu señorío, descuidamos nuestra relación contigo. No te consultamos, no vivimos en una forma de consultarte todo lo que hacemos, Señor. Te pedimos perdón por eso y ayúdanos a cuidar de nuestra relación contigo. Espíritu Santo, que seas tú reposando en nuestras vidas. Ayúdanos a cuidar de nuestra relación contigo, a cuidar nuestra relación con Dios, con tu palabra, Señor. Ayúdanos a cuidar de nuestra familia, Señor, a valorarlos, a respetarlos, a honrarlos, a bendecirlos, Señor, a servirles, Señor. Ayúdanos a ser de bendición para tu iglesia, Señor. Ayúdanos a buscar la exaltación de todo el cuerpo, Señor. Ayúdanos a entender que somos uno en Cristo, Señor. Que cesen las divisiones en la iglesia, la competencia en la iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.